Estamos aquí nuevamente en el coloquio Las Palmeras. En el día de hoy tenemos a Sebastián Reyes Caroca, de la Universidad de la Frontera, que nos va a hablar de superficies de Riemann y grupos nilpotentes. Muchas gracias, Giancarlo, por la invitación. Bien, bueno, entonces el título ya está, superficie de Riemann y grupo nilpotente. Entonces primero voy a hablar un poco de superficies de Riemann en general, qué es una superficie de Riemann, qué significa que un grupo actúa en la superficie de Riemann, y después algunos resultados que se conocían para grupos nilpotentes actuando en superficie de Riemann, y algunos resultados que generalizan los que ya se derivan. Bien, entonces partamos con la primera definición, que es una superficie de Riemann. Una superficie de Riemann es una variedad analítica compleja de dimensión 1. O sea, es un objeto que luce localmente como abierto del plano complejo, y entonces uno puede realizar análisis complejo ahí, ¿sí? Entonces los ejemplos típicos son los abiertos conexos del plano complejo. Eso ya mismo lucen como abiertos del plano complejo porque es un abierto. Después tenemos la línea proyectiva, que es la compactificación del plano complejo por un punto. Eso es una superficie de Riemann, que en este caso es compacta. Y otro ejemplo son los cocientes de la forma el plano complejo cortado por un reticulado, o sea, un subgrupo discreto de rango 2, isomorfo a Z2. ¿Sí? Ese cociente también es compacto y es una superficie de Riemann, porque uno puede definir en cada punto un abierto que es homeomorfo a un abierto del plano complejo, y eso se comporta bien. Bien, bueno, a nosotros nos van a interesar para esta charla las superficies de Riemann que son compactas, ¿sí? Y para las compactas uno tiene una primera clasificación, que es la clasificación topológica. Una superficie de Riemann tiene estructura compleja, pero si le quitamos la estructura compleja y nos quedamos solamente con la estructura real, eso es una superficie real, con orientación, así que están clasificadas ellas de acuerdo al género, que es un entero no negativo, ¿sí? Y después para cada género uno puede preguntarse por la clasificación analítica, que esa ya es más complicada, es mucho más fina, ¿sí? Veamos algunos ejemplos. Bueno, antes de los ejemplos, inmediatamente voy a dar esta equivalencia, que es la equivalencia clásica entre superficies de Riemann compactas y curvas algebraicas, ¿sí? Cualquier superficie de Riemann compacta uno la puede representar por una curva algebraica. Ahí le puse compleja, proyectiva, lisa, módulo isomorfismo. O sea, si no es lisa, la hacemos lisa, etc. Y al revés, cada curva algebraica, con estas buenas propiedades, tiene estructura de superficie de Riemann compacta. Y clase de isomorfía en un lado se corresponden con clase de isomorfía en el otro lado, entonces en verdad tenemos una equivalencia a nivel de clases de equivalencia, de clases de isomorfía, ¿sí? Bien, entonces está siempre esta dualidad, que uno habla de una superficie de Riemann, pero también puede estar pensando en una curva algebraica, o a veces va a aparecer una curva algebraica y yo voy a hablar de ella como una superficie de Riemann, ¿sí? Tenemos esta equivalencia. Por un lado está la superficie de Riemann, que es un objeto analítico, y por otro lado está la curva algebraica, que es un objeto algebraico, pero nos vamos a mover siempre de un mundo al otro, ¿sí? Entonces decía que antes que teníamos esta clasificación de acuerdo al género, que es la clasificación topológica. Entonces partimos con el género 0, que es el caso trivial, porque en esta situación existe solamente una clase de isomorfía, que si lo miramos desde el punto de vista analítico es la esfera de Riemann, la compacta C, y le agregamos un punto, la hacemos compacta. Y si quieren mirarla como una curva algebraica, una forma de verlo es tomar la línea Z igual 0 en el plano proyectivo, ¿sí? Entonces son un P1, una línea proyectiva, y ahí tenemos la dualidad, digamos, entre la superficie como objeto analítico y la superficie como objeto algebraico. Ya después pasamos a género 1, que es un caso interesante, porque ya aquí ya saltamos de una clase de isomorfía a infinitas clases de isomorfía, tantas como puntos en el plano complejo hay. Y si lo miramos la superficie de Riemann como un objeto analítico, entonces un cociente, como el que mencionaba antes, del plano complejo partido por un reticulado, eso es un toro complejo, y visto como un objeto algebraico es una curva elíptica, o sea, los ceros en P2 de ese polinomio que está ahí, que es un polinomio cúbico, ¿sí? Y uno siempre se las puede arreglar para modificarlo de modo que la curva sea bonita con ese parámetro lambda que se mueve ahí, y la superficie de Riemann, el reticulado, sea el partir por el generado por 1 y ese tau, donde es un número complejo de parte imaginaria positiva. Bien, entonces de aquí en adelante, típicamente el caso género 0 es el caso trivial, porque tenemos solamente un punto ahí
módulo de equivalencia. El caso género 1 es bien conocido porque son las curvas elípticas. A nosotros nos interesa el caso cuando el género es al menos 2, ¿sí? Esos son de otro color porque tienen una cobertura universal distinto a las anteriores. En el caso cuando el género es mayor o igual a 2, el cobertura universal es el semiplano superior o el disco unitario. Todo, de 2 hacia arriba en género todos tienen el mismo cobertura universal, ¿sí? Entonces, para género mayor o igual a 2, además de la equivalencia que teníamos antes, entre superficie de Riemann compacta y curvas algebraicas, tenemos una tercera vía para estudiar la superficie de Riemann, que es, claro, la superficie la podemos mirar como su cobertura universal partido por, si ustedes quieren, por una cosa que es isomorfa como grupo abstracto al grupo fundamental, ¿sí? Esa es estudiar la superficie de Riemann vía grupo fucsiano, ¿sí? Cualquier superficie de Riemann se puede escribir como el cociente entre el semiplano superior por la acción de un grupo apropiado. Esos grupos apropiados se llaman grupos fucsianos, ¿sí? Entonces ahora voy a decir bien qué es un grupo fucsiano. Tenemos el semiplano superior, que está denotado por la letra H ahí. El grupo de automorfismo del semiplano superior es PSL2R, o sea, isomorfo, las transformaciones de H en H, que son analíticas, digamos, automorfismo. Hay un isomorfismo de grupos con las matrices de determinante 1 proyectivizadas, de formato 2×2 con coeficientes reales, ¿sí? Entonces cualquier automorfismo del semiplano superior lo podemos pensar por una matriz, ¿sí? ¿Y qué es un grupo fucsiano? Bueno, un grupo fucsiano es un subgrupo, un grupo discreto del grupo de automorfismos de H, ¿sí? Entonces, cuando tengo H, me dan un grupo fucsiano, yo hago el corte es un buen objeto, una superficie de Riemann, que puede ser compacta o no. Nosotros nos vamos a quedar con los que dan lugar a cosas compactas. Eso usualmente se llaman grupos fucsianos cocompactos, ¿sí? Entonces, siempre vamos a pensar que tenemos grupos fucsianos, de modo que la órbita, el espacio de órbita es compacto, ¿sí? Y para caracterizar esta acción, está el concepto de signatura o firma, como ustedes quieran, que me describe la forma en la que actúa el grupo fucsiano en el semiplano superior. Entonces me da información sobre el cociente. Entonces la asignatura del grupo fucsiano es una tupla de largo L más 1, donde el primer bicho que aparece ahí, que se llama H, en esta notación, es el género del cociente que me da. O sea, estamos suponiendo que el cociente es compacto, una cosa, bueno, se va a tener género, H es el género de ese objeto cociente, y la aplicación universal que va de H a este cociente va a tener algunos puntos donde donde va a tener ramificación, digamos, y bueno, esos números son los índices de ramificación que son los otros números que aparecen ahí en esa tupla, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una acción, entonces voy a tener su firma o su signatura que me describe cómo actúa ese grupo delta fucsiano en el semiplano superior. Bien, entonces, vamos a la equivalencia. Habíamos dicho de que tenemos una equivalencia entre superficies de Riemann y cocientes de semiplano superior partido por grupos fucsianos, ¿sí? Ahora, si yo tengo un grupo fucsiano, parto con cualquier grupo fucsiano, o sea, solamente pedimos que sea un subgrupo discreto del grupo de automorfismo del semiplano superior. Eso va a tener una asignatura, H, y después vienen los M1 hasta ML. Entonces, un grupo fucsiano con esa asignatura tiene el grupo tiene una presentación canónica en términos de una colección de generadores. ¿Cuántos son? Fíjense que H es el género del cociente. Entonces aparecen dos H generadores, y después aparece lo que son los alfa y los beta, y después aparece gamma 1 hasta gamma L, uno por cada uno de estos números MI, sujeto a esas relaciones. Eso es un grupo fucsiano en general, de modo que el cociente sea compacto. Y el teorema de uniformización que nos dice que si yo tengo una superficie de Riemann compacta, entonces existe un grupo fucsiano único módulo conjugación con signatura G, bueno, G el género de la superficie con la que partí, y después viene esa rayita que dice de que no aparecen estos números M1 hasta ML. Y de modo que la superficie original es isomorfa al cociente H partido por el grupo fucsiano que le llamé ahora gamma, ¿sí? Este es un grupo fucsiano que no tiene parte elíptica, o sea, fíjense que los elementos gamma 1 hasta gamma L, si miran en la presentación, son elementos que tienen orden finito. Los otros no tienen orden finito, son elementos parabólicos. Entonces, claro, la superficie de Riemann no tiene puntos malos en cierto sentido, que son los que están generados por estas cosas elípticas. Bien, entonces también podemos estudiar la superficie de Riemann como órbitas de grupos fucsianos
bonito actuando en el semiplano superior. Bien, entonces vamos entonces ahora a los automorfismos. Tenemos una superficie de Riemann que la vamos, ni siquiera, si no le pongamos ni siquiera compacta, un automorfismo de S es un isomorfismo de S en sí misma, y bueno, tratamos como aut S el conjunto de todos los automorfismos de la superficie de Riemann, ¿sí? Entonces, bueno, el primer hecho es que el grupo de automorfismo con la composición es un grupo, el grupo de automorfismo, y si ahora le ponemos a la superficie que sea compacta, y le pedimos que el género sea mayor o igual a 2, que es lo que vamos a suponer de aquí en adelante, entonces ese grupo es un grupo finito. Más aún, esta cuota famosa que se llama la cuota de Hurwitz, que me dice el orden máximo que puede tener una superficie, el grupo de automorfismo de una superficie de Riemann de género G, que es 84 veces G-1. Ese es el número máximo de automorfismos que puede tener una superficie de Riemann de género G. Por otro lado, cualquier grupo finito uno lo puede realizar como un grupo de automorfismo de una superficie de Riemann compacta de un género apropiado, ¿sí? Y aquí no hay que confundir, que es lo que voy a decir ahora en la siguiente página. Uno tiene el grupo abstracto por una parte, que es un grupo, el que ustedes quieran, grupo finito abstracto. Tenemos el grupo abstracto por un lado, pero cuando yo digo lo voy a realizar como grupo de automorfismo, en verdad, claro, estoy colocando una copia de este grupo abstracto dentro del grupo de automorfismo. Entonces ahí ya el grupo dejó de ser abstracto y está realizado como transformaciones de la superficie de Riemann en sí misma, ¿sí? Entonces el mismo grupo abstracto uno lo puede realizar de distintas formas, ¿sí? Aquí voy, ¿sí? Disculpa, Entonces, Seba, cuando dices realizar, ¿lo inyectas en un grupo automorfismo o es igual al grupo automorfismo? no, lo pones, lo inyectas, sí, lo pones dentro. Como, es que ahí está la sutileza, que una cosa es hablar de un grupo de automorfismo y otra cosa es hablar de el grupo de automorfismo, ¿sí? Cuando yo digo un grupo de automorfismo es un subgrupo en general del grupo completo de automorfismo. Y cuando diga el grupo de automorfismo, lo que me estoy refiriendo al grupo completo, ¿sí? Vale. Bien, entonces tenemos un grupo finito abstracto, vamos a decir que ese grupo actúa en una superficie de Riemann S, si lo podemos inyectar dentro del grupo de automorfismos de la superficie, ¿sí? Y lo que decía recién, hay distintas formas de inyectar G en los automorfismos de S, o de otra S, o de la misma, ¿sí? Bien, entonces tenemos una superficie de Riemann, tenemos un grupo que está actuando en la superficie de Riemann, entonces tengo realizado el grupo dentro de los automorfismos, el grupo, esta copia de G dentro del automorfismo actúa de forma natural en la superficie de Riemann, y puedo ahora considerar el respectivo cociente, o sea, el espacio de las órbitas de esta acción en la superficie, que eso es lo que está escrito ahí como S partido por G, es el cociente. Entonces la gracia es que la aplicación de paso al cociente es una... Bueno, primero el cociente siempre tiene estructura compleja. La estructura compleja de la superficie induce una estructura compleja al cociente, el cociente vuelve a ser compacto, entonces una superficie de Riemann compacta. Entonces la gracia es que por supuesto que la estructura compleja inducida en el cociente es justamente la que hace que la proyección canónica de paso al cociente sea holomorfa, ¿sí? Y eso es lo que se llama bueno, se le ocupa bastantes palabras, pero yo le suelo llamar una aplicación, un cubrimiento. Bueno, cubrimiento, ahí hay varias palabras, entonces ahí lo que está escrito en rojo, es un cubrimiento regular de orden de G-fold, o sea, de esa cantidad de hojas, ¿sí? Entonces, primero, cubrimiento se usa esta palabra, a pesar de que no es un cubrimiento en el sentido topológico, salvo una cantidad finita de puntos, gracias a la compacidad, salvo una cantidad finita de puntos, esta aplicación pi es efectivamente un cubrimiento en el sentido topológico, ¿sí? Bueno, en algunos puntos no lo es, pero uno ocupa la palabra cubrimiento. Regular significa que la aplicación está dada por la acción de un grupo, eso significa regular, que también en otras personas les gusta ocupar la palabra Galois, un cubrimiento Galois. Y bueno, orden de G-fold significa que es el grado tiene esa cantidad de hojas hacia arriba. O sea, cada punto abajo, genéricamente, tiene orden de G punto en su fibra, ¿sí? Bien.
Entonces tenemos nuestra superficie de Riemann S, que la uniformizo como el semiplano superior partido por un grupo fucsiano gamma, una superficie de Riemann compacta de género mayor o igual a 2. Entonces tenemos este teorema que nos ocupamos muchísimo, el teorema del teorema de existencia de Riemann. ¿Qué me dice? Me dice que un grupo finito G actúa en una superficie de Riemann S si y solamente si se cumplen estas dos condiciones. Primero, existe un grupo fucsiano, que estoy llamando delta, conteniendo a gamma, gamma es el grupo que uniformiza la superficie de Riemann, y además existe un epimorfismo de grupos, desde el grupo gamma, perdón, desde el grupo delta al grupo G, G es el grupo que queremos que actúe, de modo que el núcleo de ese epimorfismo sea exactamente el grupo gamma con el que partí. El grupo gamma es el grupo que uniformiza la superficie de Riemann original. Entonces esa es una primera condición, una cosa que depende de una cosa algebraica, o sea, que exista un monomorfismo de grupos, de modo que, ¿de dónde? De un grupo fucsiano delta al grupo G abstracto con el que partí, de modo que el núcleo de ese homomorfismo, ese epimorfismo teta, sea exactamente que el núcleo de ese epimorfismo sea exactamente el grupo que uniformizaba la superficie de Riemann con la que partí S. Y una segunda condición, que es una cosa ya más numérica, que se tiene que satisfacer la fórmula de Riemann-Hurwitz, que es una fórmula, que es la que está escrita ahí, esa igualdad grandota, que me relaciona el género de la superficie de Riemann original, que es G, y la asignatura con la que actúa el grupo fucsiano delta, ¿sí? El grupo fucsiano delta es el que me va a uniformizar lo que me queda abajo, ¿sí? Parto con la superficie arriba, S, abajo tengo un cociente, ese cociente, como es una nueva superficie de Riemann, esa superficie de Riemann se va a uniformizar por ese grupo delta, entonces va a tener una asignatura, que es el vector SH, M1 hasta ML. Todos esos números tienen que estar relacionados por esa igualdad que está ahí, ¿sí? Que si se fijan, si miran esa fórmula con más detalle, está este número 2 veces G-1, después viene un número que es el grado de la aplicación, el orden del grupo, y después vuelve a aparecer 2 veces el género de lo que está abajo menos 1, bueno, que está escrito ahí como 2H menos 2, más una sumatoria que tiene que ver con los MJ. Los MJ son los puntos donde digamos, los números que están asociados a donde la aplicación de paso al cociente deja de ser un cubrimiento en el sentido topológico. Entonces esa sumatoria que está ahí, uno la interpreta como el error en el que aparece en esta pérdida de ser un cubrimiento topológico, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos un criterio que me dice cuánto un grupo actúa en una superficie de Riemann, ¿sí? Entonces, bueno, hay 3 observaciones. Bueno, pasar de H a la superficie de Riemann, eso es liso, porque el grupo fucsiano ahí no tiene ramificación, eso por el teorema de uniformización que mencioné antes. Entonces, toda la ramificación de pasar de H al cociente abajo está contenida en la acción del grupo G, cuando paso de S a S partido por H. Entonces, por eso a veces uno dice, en vez de llamarle a esta tupla H, M1 hasta ML, llamarle la asignatura del grupo fucsiano delta grandote, uno le llama que es la asignatura con la que actúa el grupo G, porque tengo un diagrama ahí conmutativo que yo quería hacer aquí en el dibujo, pero para eso nomás quería ocupar el lápiz. Entonces la ramificación de la flecha grande, que parte del semiplano superior y baja al cociente, la ramificación de todo eso, en verdad está contenida en la acción del grupo G, porque la otra flecha es lisa, que es la primera que está escrita ahí. Y esos números MI, que he estado yo hablando, que es cómo se mide la ramificación, en verdad es, recuerden que en nuestra aplicación de paso al cociente yo dije que en casi todos los puntos es un cubrimiento topológico. O sea, cada punto tiene tantas preimágenes como el orden del grupo, ¿sí? Entonces, donde falla de ser un cubrimiento topológico es cuando la fibra de un punto tiene menos del orden de G en su fibra, ¿sí? Eso quiere decir que ahí hay puntos fijos. Entonces, ese MI es justamente el orden del grupo de isotropía de algún punto en la fibra de la superficie, de la fibra del punto que estaba marcado abajo con MI.
Bien, entonces aquí un ejemplo, que es como un ejemplo clásico, que es la involución hiperelíptica. Cuando fijamos un género mayor o igual a 1, y consideramos el grupo abstracto el cíclico de orden 2, ahí está generado por A. Entonces eso actúa siempre en una superficie de Riemann de género G, de modo que el cociente tiene género 0, y la aplicación de paso del cociente ramifica en 2G más 2 puntos. Siempre yo pongo toda una superficie de Riemann de género G con esas propiedades, ¿sí? Entonces pasa abajo por una acción de C2 a una cosa abajo que tiene género 0, o sea, es P1, y tengo exactamente 2G más 2 puntos donde esto pierde la propiedad de hacer un cubrimiento topológico, ¿sí? ¿Y cómo uno chequea eso? Bueno, tiene que verificar la condición aritmética, que es la fórmula de Riemann-Hurwitz, que justamente ese 2G más 2, que es la cantidad de puntos donde esto ramifica, es justamente el número que hay que colocar en la fórmula para que sea una igualdad. Y falta chequear la existencia de este epimorfismo desde el grupo fucsiano delta al grupo abstracto G, de modo que el núcleo sea lo que uniformiza la superficie de Riemann, y uno puede tomar simplemente mandar todo esto al generador A, ¿sí? Y eso está bien definido porque la cantidad de puntos es un número par. Entonces, va bien, respeta las relaciones del grupo delta. Bien, entonces, otra observación importante, yo había mencionado antes que el grupo de automorfismos, o un grupo de automorfismos, en este caso da igual, el orden máximo que puede tener es 84 veces G-1, ¿sí? Esa es la cota de Hurwitz, el número más grande de automorfismos que una superficie de Riemann de género G puede tener. Y ahora uno puede estudiar, que eso ya se hizo hace mucho tiempo, las superficies de Riemann que tienen exactamente esta cantidad de automorfismo, o sea, las que tienen una cantidad maximal de automorfismo. Y se sabe de que una superficie de Riemann tiene esta propiedad, sí, solamente si la acción, el grupo G del orden 84 veces G-1, ramifica, o sea, el cociente tiene género 0, y esa aplicación tiene exactamente, ramifica sobre 3 puntos, entonces, y los puntos están marcados con 2, 3, 7, o sea, la asignatura es 0, punto y coma, 2, 3, 7, esa es la asignatura de la acción. Y, bueno, una cosa que no está escrita ahí, existen infinitos G para los cuales existe una superficie de Riemann con esta propiedad, y también existen infinitos G para los cuales no existe una superficie de Riemann con esta propiedad. Entonces, interesante estas curvas especiales que aparecen muchas veces, pero no siempre, ¿sí? Y de aquí uno puede derivar un problema interesante que me gusta a mí mucho, que es estudiar superficies de Riemann cuyos grupos de automorfismo, los completos o un subgrupo de él, comparten una propiedad común, ¿sí? Que por ejemplo podría ser esta. Una propiedad común sería estudiar todas las superficies de Riemann que tienen un grupo de automorfismo de orden 84 veces G-1, ¿sí? Y la propiedad que ustedes quieran, ¿sí? Y después de describir todas las superficies de Riemann que tienen un grupo de automorfismo con esta propiedad especial, que es la que uno quiera fijar, después le gustaría uno describir las que tienen el grupo más grande de automorfismo dentro de esta colección que uno describió antes, ¿sí? Entonces, un ejemplo de esta propiedad común de la que yo estoy hablando es, por ejemplo, el caso cíclico. Entonces uno se pregunta por las superficies de Riemann que tienen un grupo cíclico de automorfismo. Entonces uno quiere describir todas esas cosas, o describir la acción del grupo. Entonces, bueno, aquí cito a Harvey, pero son trabajos de Harvey, de Wiman, de Kulkarni. O sea, uno puede fijarse en un grupo cíclico CN y preguntarse por condiciones bajo las cuales existe una superficie de Riemann de género G sobre el cual este grupo actúa, ¿sí? Y Harvey dio condiciones en términos de la descomposición prima, que eso es lo que importa de N, para los cuales esa situación se puede tener. Y después uno puede preguntarse por el grupo cíclico más grande de automorfismo que una superficie de Riemann de género G puede tener. Y ese número se probó primero de que era lo más 4G más 2, es el número más grande posible, y también se tiene de que esa curva algebraica, que es el tercer punto que está ahí, y cuadrado x a la 2G más 1 menos 1, esa es una superficie de Riemann que tiene un automorfismo cíclico de orden 4G más 2. Entonces esa cota en verdad se consigue para cualquier valor de G. Y después que uno tiene esto, uno puede preguntarse
bajo qué condiciones esta curva especial se convierte en la única superficie de Riemann que tiene un automorfismo de orden 4G más 2. ¿Se fijan? Porque aquí primero se encontró la cota, después se muestra de que la cota se alcanza para todos los valores, y después uno puede preguntarse cuáles serán las condiciones que tiene que satisfacer esto para que esa sea la única superficie de Riemann con esa propiedad. Y esta es la parte de Kulkarni, el probó que para G suficientemente grande, o sea, sacando algunos casos que se dan para géneros pequeños excepcionales, esa curva es la única superficie de Riemann que tiene un grupo de automorfismo cíclico de orden 4G más 2. ¿Sí? Después está el caso abeliano también, que también han sido estudiados. Y aquí elegí algunos que son como los clásicos. Ahí está la propiedad, que es esta propiedad común. Entonces la primera fila es ninguna. Si uno no le coloca ninguna condición, la cota es la cota de Hurwitz, 84 veces G-1. El cíclico fue el que acabo de mostrar. El abeliano se conoce, el soluble, el supersoluble, el nilpotente y el metacíclico. ¿Sí? Para esta charla da lo mismo qué significan todas esas características del grupo, que son más o menos clásicas, pero en todos estos casos, ¿qué es lo que se hizo? Se fijó una propiedad, pongámosle soluble, perdón, pongámosle nilpotente, que es el que interesa para esta charla. Entonces uno se pregunta, bueno, miremos todas las superficies de Riemann que tienen un grupo de automorfismos que es nilpotente. Un grupo de automorfismos que es nilpotente, tratemos de caracterizar, y después nos preguntamos por el orden máximo de un grupo de un grupo nilpotente que puede tener una superficie de Riemann de género G. Y para el caso nilpotente está esta cota superior que es el 12G-1, ¿sí? Es el orden más grande de un Disculpa, grupo. ¿Sí? Sebastián. Ahí de nuevo lo que te preguntaba Luchini, ahí estás pensando en que el grupo nilpotente actúe, pero no estás pidiendo que sea todo el grupo de automorfismos de la superficie. Exacto. Porque podría haber un grupo nilpotente, pero el grupo completo no serlo. Puede pasar una cosa así. A priori, digamos, sí. Claro, ya. Vale. Bien. Entonces, una cosa interesante que, bueno, en la superficie de Riemann, mientras más automorfismos tiene, la situación se empieza a colocar como más rígida, ¿sí? Cuando la superficie de Riemann tiene una cantidad como grande de automorfismos, uno tiende a pensar de que me voy a quedar con poquita superficie de Riemann. Por el contrario, cuando la cantidad de automorfismos es pequeña, como que aparecen familias con dimensión, o sea, son colecciones infinitas de, digamos, cosas con dimensión en el espacio de módulos, ¿sí? Y en todos estos casos, todas las superficies de Riemann que alcanzan esta cota superior, o sea, que tienen un grupo de automorfismo con esta propiedad que está aquí, del orden que dice aquí, entonces esas son cuasiplatónicas. ¿Qué significa que sean cuasiplatónicas? Que cuando uno mira la acción del grupo, lo que me queda abajo es una esfera de Riemann, una línea proyectiva, ramificada en exactamente 3 valores. Entonces eso quiere decir de que la cantidad de superficie de Riemann, o sea, la cantidad de superficie de Riemann que satisfacen esta propiedad tiene dimensión 0. O sea, a lo sumo hay una cantidad finita de superficie, ¿sí? O sea, no hay, dimensión 0 significa que no se puede deformar con los automorfismos, no es una familia de superficie de Riemann en el espacio de módulo, ¿sí? Disculpa, tengo una pregunta. ¿Sí? En esta tabla que está acá, por ejemplo, los nilpotentes tienen asociado esta cota para ese grupo. Uh-huh. Está tratando de entender. Por ejemplo, cíclico 2, el nilpotente. Entonces está buscando el género mayor. No, es al revés. Fíjate un género, por ejemplo, no sé, género 20. Entonces piensa en todas las superficies de Riemann de género 20, selecciona todas las que tienen un grupo nilpotente y te quedas con el grupo nilpotente de orden más grande. Entonces en 20 sería 12 por 19, es el orden máximo que puede tener. Perfecto, gracias. Fija el género y te busca el grupo más grande de automorfismos con esta propiedad. Perfecto, ok. Sebastián, ¿y están totalmente caracterizadas todas las superficies Riemann donde estas cotas se obtienen? Para allá voy, digamos. Para allá voy. No están completamente caracterizadas, porque típicamente lo que se hace es, después que se consigue la cota, uno intenta demostrar si la cota se alcanza.
y idealmente queremos que la cota se alcance no para 3 o 4 casos, sino que se alcance para colecciones infinitas de valores de G, ¿sí? Y si se alcanza para todos los valores de G, mejor todavía, pero uno, al menos en la experiencia de lo que yo he leído en todos estos casos, es que la gente se conforma encontrando colecciones infinitas para los cuales las cotas, colecciones infinitas de valores de G para los cuales estas cotas se alcanzan, y con eso ya dicen que la cota es buena, ¿sí? Y de ahí caracterizar ya es una segunda etapa que en algunos casos se tiene y en otros no. Gracias. Bien, entonces volvamos ahora al grupo nilpotente. Entonces aquí tenemos una serie de equivalencias que la puse ahí para que ustedes elijan la definición que quieran de grupo nilpotente. Bueno, la clásica es la segunda, que tengo una serie central, voy bajando con los conmutadores y que en algún momento me caigo en el 1, ¿sí? Es como ahí se ve como la generalización de un grupo abeliano. En el abeliano, en el primer paso ya caí en el 1, en el nilpotente, después de una cantidad finita de pasos, bajando con conmutadores, termino en la identidad, ¿sí? Después está la tercera caracterización, que cualquier subgrupo de Sylow es normal. La última, que si D divide el orden de G, entonces G tiene un subgrupo normal de orden D. Pero la que me interesa a mí, que es la más relevante para esta charla, es la que está en rojo, ¿sí? Un grupo nilpotente, cuando es finito, ¿sí? Solamente si el grupo isomorfo al producto directo de sus subgrupos de Sylow, ¿sí? Entonces, esa caracterización es la que sirve, porque aquí está toda la teoría que probó Macbeth, que es un artículo muy bonito donde él desarrolla toda esta teoría de grupos nilpotentes en superficie de Riemann. Yo ya mencioné que para que un grupo actúe en una superficie de Riemann, además de esta condición aritmética, que es simplemente que los números calcen, tiene que haber este epimorfismo teta, que va del grupo fuchsiano que uniformiza lo que está abajo, al grupo abstracto, de modo que el núcleo uniformiza la superficie de Riemann que está arriba, ¿sí? Entonces, si el grupo es nilpotente, en esa teta, el grupo G, yo lo puedo escribir como un producto directo de sus subgrupos de Sylow, ¿sí? Entonces Macbeth, ¿qué es lo que hizo? Él definió, y probó que eso estaba bien definido, una especie de localización. Reducir todo módulo P, y con eso uno obtiene un nuevo epimorfismo del estilo del anterior, que va a definir una nueva superficie de Riemann, abajo, ese teta P, va a definir una nueva superficie de Riemann, que va a admitir la acción de GP. GP es el P subgrupo de Sylow en el caso de G. Y eso lo puedo hacer para todos los primos que dividen el orden del grupo. Entonces la gracia, bueno, eso lo puedo hacer para abajo. La gracia para los grupos nilpotentes, como son el grupo isomorfo al producto directo de su subgrupo de Sylow, uno puede devolverse. Entonces uno puede recuperar la acción a partir de las localizaciones, que son estas reducciones módulo P. Entonces este es como el sketch de la teoría que desarrolló Macbeth para decidir cuándo una asignatura, una de estas tuplas que aparecen, puede o no puede corresponder a la asignatura de la acción de un grupo nilpotente, ¿sí? O sea, da un criterio para decidir cuánto me da una asignatura en abstracto, sin el grupo, nada. Una asignatura en abstracto, uno puede decir si esa asignatura puede o no puede aparecer, es candidato a aparecer como la acción de un grupo nilpotente en alguna superficie de Riemann. ¿Sebastián? ¿Sebastián? Mira, ahí como tienes escrito esto de Macbeth, dice delta sub P. O sea, no está pensando que el subgrupo de Sylow actúa en la misma S. Exacto. No. Es otra, o sea, ya, está bien. Ese No sigma, es la acción por subgrupo en el fondo, es otra cosa. no, a ver, el sigma sub P, ¿qué? Tú te tomas el grupo fuchsiano delta y lo reduces de cierta forma, que te queda un nuevo grupo fuchsiano. Al lado derecho pasa del grupo G completo al grupo G, el P subgrupo de Sylow, y te queda un nuevo epimorfismo que va a actuar en una nueva superficie de Riemann, claro. Sí. Por eso, el núcleo de teta P no es el mismo gamma que era el núcleo de teta. No, porque Justo parece que sí, ¿no? No es la restricción. pero No sé, no, es que no exactamente, porque el pasar del delta al delta sub P cambiaste el fuchsiano, entonces va a tener que Pero cortar. cambiaste solamente el delta, es decir, tomaste el GP, que es su grupo de G, tomas la preimagen por teta de GP, y ese te da su grupo delta P dentro de delta. El gamma, el kernel se mantiene. Correcto, sí, tiene razón. Eso, entonces está bien lo que está diciendo Anita, que es la misma superficie, pero estamos
restringiéndonos a los subgrupos. Exacto, a los subgrupos de decilo, correcto, sí, tienes razón. Tienes razón, sí. Ok, gracias. Bien, entonces, aquí está lo que yo decía. Entonces, la acción uno la puede recuperar a partir de sus reducciones, todas las reducciones de todos los primos que dividan el orden del grupo, y además, con esto se obtiene que el teorema condiciones necesarias y suficientes para las cuales una acción aparece como una asignatura aparece como la asignatura de una acción de un grupo nilpotente en alguna superficie de Riemann compacta, ¿sí? Bien, entonces, basado en este criterio de Macbeth, Somorrodian, que fue lo que hizo en el 85, él efectivamente dio estas cotas, que fue la que yo mostraba en la tabla. Si yo tengo un grupo nilpotente actuando en una superficie de Riemann de género G, mayor o igual a 2, entonces el orden de G a lo sumo puede ser 16 veces G menos 1. Entonces ahí tenemos, primer paso, la cota superior, que es la que aparece en la tabla. También demostró de que si el orden del grupo G es exactamente 16 veces G menos 1, entonces G menos 1 necesariamente tiene que ser una potencia de 2. Y la asignatura de la acción, estamos en el caso 16, bueno, quizá hay que colocar ahí, si el orden es el máximo, 16 veces G menos 1, entonces la asignatura de la acción tiene que ser 0, 2, 4, 8. O sea, el cociente tiene que ser la esfera de Riemann, y eso va a ramificar en 3 puntos, uno marcado con orden 2, uno marcado con orden 4 y uno marcado con orden 8. Oye, Entonces, Seba, pero en la tabla habías puesto 12 G menos 1, ¿o no? ¿O yo me acuerdo mal? me parece, si Ah, ya, pero no importa. Pero será 16. Ah, Sí. sí, me equivoqué. Es Ah, ya. 16. Sorry. Gracias. Entonces, si el orden, bueno, sé que tenemos aquí de nuevo, entonces tenemos, se encontró el orden máximo para un grupo nilpotente, si el posible orden máximo es 16 veces G menos 1. Si esta cota se alcanza, entonces el género no puede ser cualquier cosa, y ahí un poco conecto con lo que me preguntaba Robert. Si la cota se alcanza, el G menos 1 tiene que ser una potencia de 2. Entonces, si te tomo un G menos 1 que no es potencia de 2, la cota no se va a alcanzar. Pero claro, hay infinitos candidatos para que la cota se alcance. Y si la cota se alcanza, además se sabe que la acción tiene que ser de esa forma 0, 2, 4, 8. Y ahí está la segunda parte. Lo que hizo Somorrodian fue construir para cada G de la forma 1 más una potencia de 2, una superficie de Riemann compacta con un grupo nilpotente del orden adecuado, del orden máximo. ¿Sí? Entonces es como bien redondo el teorema de él, porque cuenta toda la información que uno quiere, ¿sí? Todos los candidatos para alcanzar la cota, y para cada uno de esos candidatos da una superficie de Riemann con la cantidad justa que uno quiere de automorfismo. Disculpa, una pregunta. Con respecto a esta página, si uno tiene un grupo cuyo orden es maximal, ¿Sí? y toma la superficie S y la cociente con G, ¿siempre va a tener género 0 el cociente? No, en general no. Ok, ya, gracias. En estos casos, o sea, a ver, para responderte la pregunta, en general si tú tomas una superficie de Riemann con un grupo de automorfismo, hace el corte, en general eso no te va a quedar con género 0. En estos Claro. casos aquí, como estamos mirando grupos grandotes, digamos, o lo más grande posible, como que el género de abajo se tiende a reducir y típicamente te queda lo más chico posible, que es 0. Si te fijas, si tomas una superficie de género G y la cortas por el grupo trivial, te va a quedar la misma superficie, o sea, el género quedó en G. Claro, la pregunta era si siempre pasaba con 0 cuando tomaba el grupo maximal, de orden maximal. No siempre, dice. En este caso sí. No, en Porque este caso sí, claro. eso sí, sí. Y claro, eso es lo que decía también. En la tabla que mostré antes, para todos esos casos, la cota siempre se alcanzaba con cuasi platónica. Cuando dije cuasi platónica, y eso quiere decir en particular que el género del cociente es 0. Oh, perfecto, gracias. Bien, entonces ya tenemos, y lo otro aquí, bueno, vuelvo a enfatizar de que en verdad se tiene una cosa cuasi platónica, entonces a lo sumo a una cantidad finita, probablemente uno, no me recuerdo, pero a lo sumo una cantidad finita de superficies de Riemann que alcanzan esta cota, ¿sí? Para cada G, de los G adecuados. Entonces la pregunta que surgió en mí es que lo que me gusta hacer, que hago
siempre estoy preguntándome eso, cuando se tiene una cosa que vale por una cantidad finita, preguntarse qué pasa cuando uno le pone la misma propiedad, pero lo restringe a familias con más dimensión, o sea, cosas más gorditas en el espacio de módulos, ¿sí? Entonces, para familias de dimensión más alta, ¿qué es lo que queremos hacer? Primero encontrar el grupo nilpotente de orden máximo. Entonces ahora ya no me pregunto por el grupo nilpotente de orden más grande que puede tener una superficie de Riemann, sino que ahora pienso en solamente familias, por ejemplo, de dimensión 5. Pienso en toda la familia de dimensión 5 del espacio de módulo, y para esa familia me pregunto por el grupo nilpotente más grande que pueda actuar. O sea, cuando digo el grupo de automorfismo más grande, para todos los miembros de la familia de forma, todos juntos, digamos, no por separado. O sea, que el mismo grupo actúe para todos los miembros de una familia. Entonces, fíjate. Y preguntarse por el grupo nilpotente de orden más grande, determinar la posible asignatura, y después que uno tiene esa cota, tratar de determinar valores infinitos para los cuales esa cota se consigue, y más aún, que la siguiente etapa es tratar de describir familias que alcancen la cota, no solamente determinar los posibles valores de G, sino que dar familias idealmente de forma explícita que alcancen esa cota, ¿sí? Y aquí la última observación que está aquí, que el resultado de Somorodian, a pesar de que demuestra que existe una superficie de Riemann con el grupo nilpotente del orden máximo, su construcción está basada en una cosa inductiva. Entonces, ni la superficie de Riemann, ni el grupo nilpotente están dados de una forma explícita, sino que él asegura la existencia, pero no la da de forma explícita. Entonces, más aún nos gustaría encontrar una familia de forma explícita, ¿sí? O sea, decir cuál es el grupo y decir cómo actúa el grupo, o sea, dar el epimorfismo que me da la acción. Entonces, aquí vamos a los resultados. Entonces, vamos a fijar un D, ese D va a ser la dimensión, vamos a fijar un G, que ese va a ser el género. Entonces, el grupo IG es un grupo nilpotente de automorfismo de una familia D-dimensional de superficie de Riemann compacta de género G. Entonces, el orden de G, el orden de este grupo nilpotente máximo es 8 veces G-1 cuando la dimensión de la familia es 1, y 4 partido por D-1 por G-1 cuando la dimensión de la familia D es mayor o igual a 2. El orden de este, entonces, ahí tenemos una cota máxima para todas las dimensiones, y si el orden del grupo alcanza esta cota máxima, eso ocurre sí, solamente si la asignatura de la acción es la que está ahí, digamos. Para el caso de familias unidimensionales es 0, 2, 2, 2, 4, y para familias con dimensión mayor o igual a 2, solamente aparecen puntos marcados con 2, y aparecen D más 3 para que la dimensión sea D. Disculpa, ¿no te sale algo fraccionario ahí para D muy grande? ¿Qué significa ahí el orden fraccionario de G? Perdón, me perdí. ¿Cómo el orden fraccionario? 4 partidos D-1. Si yo agarro D igual a, no sé, 8, sale una cosa que es una fracción. Ah, ok, estaba mirando la parte de abajo, claro. No, pero el orden es a lo sumo, digamos. No estoy diciendo que la cota se alcance. Ah, es que dijiste que la cota se alcanza en el otro caso, ¿no? Si la cota, claro, si la cota se alcanza, ocurre esto, digamos. Ah, ok, disculpa, ya. Claro, efectivamente, claro, esa cota en muchos casos va a dar una fracción. Pero no pasa nada, porque tampoco que vamos a decir que esta cota se va a alcanzar para todos los valores de G. ¿Sí? Claro, Okay. para allá. Sebastián, ¿este es tu teorema? Sí. Entonces, y la parte 3, entonces, si el orden de G se alcanza, entonces el grupo necesariamente tiene que ser un 2 grupos. Y, como caso particular, si el D vale 1 o D es una potencia de 2, entonces eso me obliga a que G-1 también sea una potencia de 2. ¿Sí? Entonces tiene por los números que están arriba. Entonces, ¿qué esto hace? Entonces, generalizamos del 16 G-1, que era la cota para el caso general, a 8 o 4 partido por D-1 de acuerdo a la dimensión, y pasamos de la asignatura 0, o sea, con género 0 abajo con 2, 4, 8, a 2, 2, 2, 4, y solamente 2 cuando la dimensión es más grande. ¿Sí? Sebastián, regresa un poquito al teorema. Ahí el 3 no entiendo, dice, si D vale 1, D menos una potencia de 2, entonces
G-1 una potencia de 2, quizás que quería decir otra cosa. No, no, porque fíjate, para D igual 1 arriba, No, me refiero a la frase. D-1 una potencia de 2, entonces G-1. Ah, no, G-1, D-1, perdón, disculpa. ¿sí? Sí. Justamente es una Sí, aclaración sí. para el caso particular de que no estoy diciendo nada nuevo, es simplemente mirando el punto 1. Sí. Sebastián, disculpa que me volé un segundo. Entonces aquí la diferencia, bueno, es obvia con Somorrodian, pero lo que lo provocó fue que ahora tú estás pidiendo familias d-dimensionales. Claro. El Y caso, eso hace que las cotas sean más chicas que el 16, porque ahí eras módulo 0. ¿Eso? claro. Mientras más grande es la familia, el grupo tiende a ser más chico. Claro, más gente lo tiene. Estás pidiendo que más gente tenga ese grupo. Ya, vale. Gracias. Bien, entonces el caso, fíjense aquí decía, si la dimensión es 1 o la dimensión -1 es potencia de 2, entonces necesariamente, si el orden es máximo, G-1 una potencia de 2. Entonces aquí una pequeña observación, que es cuando el caso es 2. Entonces lo que dice el teorema anterior, si B es 2, entonces el orden, o sea, para familias 2 dimensionales, si el orden del grupo es maximal, entonces G-1 tiene que ser una potencia de 2. Esa flecha que en general va hacia la derecha, para este caso es una equivalencia, ¿sí? Si G-1 una potencia de 2, siempre puedo encontrar un grupo nilpotente con el orden adecuado en familias 2 dimensionales, ¿sí? Y eso es todo lo que está escrito aquí, que es una consecuencia de un trabajo anterior donde estudié superficies de Riemann con 4 G-4 automorfismos. O sea, ahí hay una equivalencia para la dimensión 2. Bien, y aquí está la siguiente etapa, que es lo que le decía. Ya tenemos el orden candidato a ser el orden máximo. Condiciones para la asignatura que se va a dar cuando el grupo tiene exactamente ese orden máximo y condiciones para el G cuando ese orden máximo se consigue. Entonces, la siguiente etapa es, para cada uno de esos G candidatos, construir una familia d-dimensional en este caso, con esa cantidad de automorfismo. Y es el teorema que está aquí, para cada entero n mayor o igual a 5, entonces existe una familia d-dimensional, pero vamos al caso 1, una familia 1-dimensional, eso es, 1-dimensional, de superficie de Riemann 1 más 2 veces n-3, 2 a la n-3, con un grupo nilpotente, y se fijan aquí, el grupo está escrito de forma explícita. Es biedral, con un directo con un C2, y después todo con un semidirecto C2, y ahí está presentado el grupo, y la asignatura, bueno, la que sabíamos que tenía que dar, 2, 2, 2, 4, ¿sí? O sea, para el caso 1-dimensional, uno puede ir un poco más lejos, y construir de forma explícita una familia que alcanza esta cota, dando el grupo de forma completamente explícita, ¿sí? Y familia, familia lo dices en el sentido de que igual podrían haber varios estratos y todo ese... Claro. En general, cuando yo digo una familia unidimensional, efectivamente, esa familia puede tener bastantes estratos, o sea, componentes distintos, ¿sí? Que es lo que viene ahora, digamos. De hecho, la familia no soy capaz porque es difícil de contar la cantidad de estratos, o sea, cuántas componentes tiene la familia. Esta familia es un bicho unidimensional en el espacio de módulo y que puede tener muchas componentes, ¿sí? La cantidad de componentes que tiene a lo sumo es 2 elevado a la 2n-c, o sea, una cosa que va a ser gordita, ¿sí? Y bueno, ahora uno puede ya empezar a describir esta familia especial, decir todo lo que uno quiera, o sea, todo lo que uno pueda decir. Y bueno, por supuesto que lo que uno se pregunta es si esta cosa es hiperelíptica o no. Los miembros de la familia, bueno, salvo posibles finitas excepciones, las superficies de Riemann en esta familia son no hiperelípticas, y su grupo completo de automorfismo coincide con G, que es lo que me preguntaban antes. En general, salvo una cantidad finita de excepciones, de posibles excepciones, no hay más automorfismo. Las superficies de Riemann tienen exactamente ese grupo de automorfismo. Y lo otro que uno puede mirar siempre es la variedad jacobiana, y como tengo esta acción, inmediatamente la variedad jacobiana se parte, y se parte de esta forma. Primero, siempre tiene una curva elíptica, que es una propiedad bien bonita, deseable, y se descompone de esa forma, como el producto de las jacobianas de dos cocientes, de partir por S y B eran los dos generadores del grupo, y uno puede calcular las dimensiones de esos factores. Bien, y para terminar, brevemente, porque no me queda mucho tiempo, fíjense que estamos considerando grupos nilpotentes,
y la cota superior la alcanzó en verdad un grupo que es potencia de 2. Y eso en parte dice el teorema. Entonces, todo lo que yo dije antes para grupos nilpotentes, lo puedo restringir sin ningún problema para grupos que son, grupos que son potencia de 2. Y eso mismo es lo que le pasaba a Somorrodian. Le pasaba que su grupo, su familia, su superficie de Riemann con este grupo nilpotente grandote, era un 2 grupos. Entonces él, a partir de eso, dijo, bueno, si él lo pudo hacer para 2 grupos, lo generalizó para P grupos, ¿sí? Entonces es lo que está escrito aquí, que como no tengo mucho tiempo, no lo voy a decir con mucho detalle, pero él encontró, se restringió a 2 grupos, a 3 grupos y a P grupos, porque son 3 situaciones distintas, y encontró de nuevo el P grupo de orden más grande que pueda actuar en una superficie de Riemann, y encontró la posible asignatura, que son las que están ahí, fíjense que ahí está el 248, que era el para nilpotente en general, y más aún, él da una superficie de Riemann en cada caso que alcanza para todos los géneros donde se puede, que alcanza este número más grande. Y bueno, ya que está hecho también para P grupos, la idea era generalizar esto para familias de dimensión más grande, y bueno, para 2 grupos, al igual que le pasó a Somorrodian, para dos grupos es gratis, porque todo lo que teníamos para nilpotente se restringe para 2 grupos, así que aquí este corolario es simplemente reescribir el teorema anterior. Y para P grupos ya es un poco distinto, que para el caso P igual 3, igual que a Somorrodian le pasó, para el caso P igual 3, distinto al caso P mayor o igual a 5, entonces ahí está el orden máximo que puede tener. Si el orden es máximo, ahí está la asignatura. Se fijan que aquí, en el caso P igual 3, pueden aparecer varias asignaturas, no solamente una como ocurrió en el caso anterior. Entonces aquí tenemos el grupo más grande, el grupo de orden máximo, si es que existe. Si es que ese grupo alcanza, si tengo un grupo que alcanza ese número más grande, tengo un montón de candidatos para hacer la asignatura. Eso para P igual 3. Y para P igual 5, la misma historia, la cota posible la cota superior que puede tener, y en el caso en P mayor o igual a 5, la posible asignatura es solamente una, ¿sí? Que se calcula ahí, bueno, con todos esos números que están ahí. Y al igual como hice en el caso anterior para familias unidimensionales, si tomamos el teorema que acabo de mencionar y lo especializamos para el caso de igual 1, ¿qué dice? Dice que para familias unidimensionales con un P grupo de automorfismo, entonces el orden máximo es 2P partido por P menos 1 G menos 1. Esa es la cota máxima, que tomar el teorema anterior y hacer D igual 1. ¿Sí? Y la igualdad se consigue si, solamente si, la asignatura es 1, punto y coma P, y ahí le respondo a Ips, en este caso el cociente tiene género 1, no tiene cociente con género 0, y para el caso P igual 3, están estas dos posibles asignaturas, bajar a cociente género 1 con un punto marcado con orden 3, o bajar a género 0 con 4 puntos marcados con orden 3. Y, como en el caso anterior, queremos construir una familia unidimensional que alcance justamente este número máximo, y es el último teorema, que está aquí, para cualquier primo mayor o igual a 3, y para cualquier entero n mayor o igual a 3, existe una familia unidimensional de superficie de Riemann de ese género, con un P grupo de automorfismo que es el que está ahí, ese producto semidirecto, que es el CP a la n-1 semidirecto con CP, actuando con el orden P, orden máximo, y que actúa con esta asignatura 1P. Que al igual que antes, después de conseguir la familia, que esta es la familia bonita que uno quería conseguir, para mostrar que las cotas se alcanzaban para infinitos géneros, entonces ahora uno quiere también describirlo, y en este caso uno puede contar de forma exacta cuántos estratos y cuántas componentes tiene la familia, y son P-1. Bueno, la familia, además de bajar completo abajo a una cosa elíptica, a una cosa de género 1, además tiene un cubrimiento intermedio cíclico de orden P, que da lugar a una cosa de género 1, son las P1 gonales o elípticas P gonales, que también hay harto artículo escrito para estudiar estos objetos, las superficies que tienen esa propiedad. De nuevo, módulos finitas de excepciones, no hay más automorfismos que G, y en este caso la jacobiana se parte como una curva elíptica, que es el cociente de lo que está abajo, y después aparece un bicho extra con multiplicidad P, que tiene la dimensión que aparece. Listo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sebastián. Los invito a todos a usar sus manitos virtuales para agradecer a Sebastián. Y dejo abierto justamente a preguntas en este momento. Siéntanse libres de abrir su micrófono y preguntar, y nos ordenaremos si es que aparecen muchas. ¿Yo puedo? Sí, adelante. Te escucho. ¿Pregunto? Sí, sí. Ahí. Ah, ya. Que quería hacerlo ordenadito, pero no cachaba dónde se levantaba. Adelante. Oye, Sebastián, ¿puedes retroceder una transparencia? Sí. Sí, ¿cómo? Que también lo hacías en el resultado anterior. ¿Cómo haces eso 3? O sea, no en detalle, pero porque dice salvo posiblemente infinitas excepciones, sabes que el grupo que tú encontraste es el grupo de automorfismo completo de las personas que encontraste. ¿Por qué posiblemente infinitas excepciones? ¿De dónde aparece eso? Claro, lo que pasa es que cuando tú tienes una familia unidimensional, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que todos los miembros de la familia tengan más automorfismo, y eso entonces uno tiene que ir a esta asignatura, a este trabajo de Singerman. Singerman, ¿qué hizo? Él escribió una lista de todas las asignaturas para las cuales el grupo puede crecer, para las cuales el grupo podría crecer, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que todos los miembros de la familia tengan más automorfismo, ¿sí? No este es el caso, ¿sí? Pero si eso no ocurre, no te imposibilita que puedan haber algunos puntos, una cosa con dimensión estrictamente menor. Entonces, como en este caso la familia tiene dimensión 1, una cosa con dimensión estrictamente menor son una cantidad finita de excepciones. Ya Para entendí. que esos puntitos sean, claro, piensa si tú tienes esta familia unidimensional con un parámetro lambda, da una curva algebraica. Típicamente, si tú inventas cualquier, y te dan los automorfismos, tú te das un lambda cualquiera, este parámetro, y no va a tener más automorfismo. Pero pueden haber algunos excepcionales muy específicos para los cuales la curva admite una simetría extra. Eso es lo que ocurre aquí, digamos. Pero esa posibilidad es difícil de encontrar, digamos. Claro. O sea, a lo sumo, yo podría sacar la palabra posiblemente de la afirmación 3, si es que soy capaz de encontrar una que tenga más. ¿Sí? Y Ya. si yo posiblemente porque no sé, digamos, podría haber una que tenga más, no lo sé, pero en general, ¿sí? Pero todas no tienen más porque la comparaste con los resultados de Singerman y no sube para la familia entera. O sea, si todas tuvieran más automorfismo, esa asignatura, ya no me acuerdo cuál es la asignatura, pero la asignatura es 1P. Tenía muchos puntos, claro. Tenía 4, claro. Sí. Sí, o sea, cuando no crece es porque o no está en la lista de Singerman, o está en la lista de Singerman y uno tiene que demostrar de que no crece, digamos, a pesar de que podría crecer, no crece. Eso también es un trabajo adicional. Sí, gracias. Robert, ¿tiene una pregunta? Levantó la mano. Sí, en estas descomposiciones de las jacobianas es la descomposición isotípica, ¿no? Álgebra de grupo, sí. Claro, ya, de álgebra de grupo. En la descomposición anterior, tú dijiste entonces que la jacobiana contenía una curva elíptica, pero por lo menos no me pareció evidente que estaba en la descomposición. ¿Es así? ¿Que no aparece en la descomposición? Lo que pasa es que en la página que tengo escrita aquí, esta curva elíptica con esta A a la P, esa es exactamente la descomposición por álgebra de grupo. La Claro. anterior no es, o sea, se obtiene a partir de ella, pero no es exactamente, yo lo di en términos de dos factores. O sea, en la descomposición de álgebra de grupo, los factores se van pegando de cierta forma que lo puede escribir como estas dos jacobianas. ¿Sí? Y en una de ellas vive la E. En alguna de ellas vive la E, porque además si tú haces el cociente por un grupo adecuado, te va a dar una curva elíptica. Entonces ahí digo que tengo una curva elíptica metiendo la jacobiana del cociente de arriba. Ya, pero la curva elíptica no es uno de los factores. Está contenido en alguno, en el fondo. Claro, no es uno de los factores de la que yo di acá. No sé si podría mirar eso, digamos. No sé si puedo encontrar si escribir de forma adecuada la descomposición por álgebra de grupo de hacer aparecer esta curva elíptica. Posiblemente sí. Ya. Y lo otro, con
con estos ejemplos, ¿tienes matrices periodo de las jacobianas en alguno de estos casos? Ya. Eduardo tiene la mano levantada. Eduardo, ¿estás ahí? Estás sin micrófono por ahora. No se te oye. Ahí sí. Ahora sí. Les decía que quisiera levantar las dos manos para la próxima, porque tengo dos preguntas que no tienen mucho que ver. Por mera curiosidad, y se refiere a la primera mitad de la charla. Entonces, la primera pregunta es, ¿hay restricciones al grupo que puede aparecer, por ejemplo, en el caso ya más clásico de Hurwitz? O sea, o es toman nilpotente porque hasta ahí pueden llegar, pero ¿hay restricciones a los grupos finitos de automorfismos que pueden aparecer ahí? Es la primera pregunta. No sé si entendí bien tu pregunta, pero lo mencioné en algún momento. Cualquier grupo finito tú lo puedes realizar como grupo de automorfismo de una superficie de Riemann en algún género. Entonces, pero verdad, para el grupo completo, por ejemplo, para el 84G-1. Claro, lo que pasa es que el 84G-1 se probó de que si tú tienes una superficie de Riemann con un grupo de ese orden, entonces la asignatura que yo decía tiene que ser 0, 2, 3, 7. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ese 2, 3, 7 ya te está colocando restricciones. Ese 2, 3, 7 significa que al menos tú tienes que tener un subgrupo cíclico de orden 2, un subgrupo cíclico de orden 3, un subgrupo cíclico de orden 7. Además, ¿qué otra restricción te coloca esa asignatura 0, 2, 3, 7? Tienes que tener un elemento de orden 2 y un elemento de orden 3 cuyo producto tenga orden 7, por ejemplo. Esa es una segunda restricción que te coloca la asignatura. Y así, digamos. La asignatura te coloca restricciones en el grupo. Eso estoy traduciendo un poco las implicancias de la existencia de este epimorfismo teta que yo llamaba. Pero no hay un teorema limpio que dice tal tipo de grupo o algo así, ¿no? No. Ya. Y mi otra pregunta no tiene nada que ver, pero también se refiere a la primera mitad, donde todos eran ramificados en 3 puntos sobre la esfera, ¿no? ¿Cierto? En las listas que yo di de grupos máximos, Sí, las asignaturas eran... sí, la esfera Bien. con 3. Entonces, cae de cajón preguntar, esas son algebraicas, por lo tanto, las curvas, ¿cierto? Por el teorema de Belling. Sí. ¿Se sabe algo sobre los cuerpos de definición? ¿Se han calculado? O sea, la tabla que te di, por ejemplo, yo no sé si hay modelos algebraicos para todas, por ejemplo. Y tampoco se conoce el cuerpo O sea, de definición, ¿no? en todas estas cosas triangulares, o sea, cuando si tú tienes una superficie de Riemann con un cubrimiento a la esfera ramificado en 3 puntos, esas cosas se definen en el cuerpo minimal de definición. O sea, en el posible cuerpo más chiquitito ahí se definen. Pero encontrar modelos definidos ahí, claro, habría que mirar cada caso, pero no, en general no. Pero habría que mirar en cada caso particular si se tiene. Pero en general, si tú tienes una cosa cuasi platónica, eso se define en el cuerpo de módulos que se llama, el cuerpo más pequeñito posible. Sí, no, lo digo desde el punto de vista de teoría de números, que son muy pocas las familias infinitas de cuerpos de números que tengan una definición natural o geométrica. Son unos pocos casos sencillos que se enseñan en posgrado, más o menos los sencillitos, y fuera de eso ya la cosa casi no se conoce en familias en forma explícita o siquiera propiedades de esta familia. Entonces podría ser interesante, por ejemplo, tratar de acotar el discriminante de los cuerpos, estas extensiones de Q, porque realmente cualquier familia que se dé en forma natural debiera estudiarse porque son escasísimas. Claro, en este caso, si tú fijas la asignatura, te va a quedar un número finito. Sí, por eso que cualquier cosa natural debiera... Sí. O sea, todas estas curvas que ramifican a la esfera con 3 puntos se pueden definir en general sobre Q barra, ¿sí? El cuerpo de los... No sé,
siempre tienen estas propiedades de cosas más con teoría de números, o que pueden ser interesantes, digamos, desde ese punto de vista. Entonces hay un tema ahí Sí. interesante para investigar. Atención a los alumnos de doctorado que estén por ahí. Bueno, todavía no me lo preguntaba. A menos que, perdón, Eduardo, habías terminado, ¿no? Disculpa. Había terminado, gracias. Bien, gracias. Yo tengo una pregunta. Sí, Rubén. No, espérate, ¿quién está hablando? Soy yo, Yves. Yves, ¿me escuchas? Sí, te escucho, pero tenía una mano levantada de antes, así que prefiero Ok. respetar el orden, si me permites. Que Rubén tiene una mano levantada aquí desde hace rato. Hola, Sebastián, para esas familias de curvas las que tenían, estas las nilpotentes, las maximales del teorema primero tuyo, ¿Sí? que encontraste los grupos fucsianos correspondientes a esa superficie, ¿te calculaste ecuación algebraica? No, en este caso no calculé ninguna ecuación algebraica. Ya, ok. Uno podría intentar mirar, digamos, pero en algún momento lo pensé, intenté mirar cubrimiento intermedio, a ver si había una esfera con puros puntos, no sé, de orden 2, cosas así, pero no, rápidamente me acuerdo que intenté buscar una forma y así rápidamente no se ve. Ya. Y la otra, estas familias que tú tienes, las con P-gonales, que son las que tienen cociente género 1 con un punto de orden P, estos son origamis. También uno podría, estas son superficies de traslación, entonces uno podría estudiar por ese lado. También. Entonces le aplican la acción de BSL2R en el Teichmüller y obtienes cosas ahí que podría verse, ¿no? Sí, otro punto de vista, sí, correcto. Gracias. Ahora sí. No, esto es una pregunta así como súper general. Sebastián, tú dijiste que para todo grupo finito había una superficie de Riemann tal que ese grupo estaba dentro de su grupo de automorfismo. En particular, si yo pienso en los grupos finitos simples, esporádicos, entonces debiera haber un paper, por ejemplo, que me dijera cuál es la superficie de Riemann asociada al monstruo, ¿o no? No lo sé, posiblemente, pero claro, ¿cuál es la idea? La idea es sí, habría que mirar, sí. Probablemente hay cosas escritas de esos grupos raros. Sí. Ya, ok, gracias. Disculpa, quizás ahí para mencionar están los dibujos de niños, están hechos para estos grupos. Ok, hay una descripción en términos de esa teoría. Sí, hay que mirar este artículo. Hay un texto que salió de Wolfart y Gareth Jones, que hace poco, del 2016, quizá ahí lo pueden mirar desde ese punto de vista. No hay cosas así como curva algebraica explícita en general, por supuesto. Pero los géneros deben ser horribles. Sí. Ok, gracias. Yo tengo una cortita, no sé si hay alguien antes. Adelante. Cuando uno escribe que existen estas desigualdades para los órdenes de los grupos, esos son efectivamente desigualdades menor o igual, o sea, no necesariamente implican alguna divisibilidad. Claro, o sea, la cota, o sea, es menor o igual, digamos. En algunos casos se alcanza y en otros casos no se alcanza. Pero yo, por ejemplo, no podría obtener información sobre los primos que dividen, salvo la obvia de que no puede ser un primo demasiado grande. Claro, sí. Sí, por ejemplo, en el nilpotente, ¿te acuerdas que mencioné en el nilpotente, como es un dos grupo, por ejemplo, hay solo dos. ¿Aló? Parece no haber más preguntas, al menos no veo más manitos levantadas. Hola, yo tengo una pequeña pregunta relacionada con lo último que se habló. Es que, a ver, las relaciones de las cotas, digamos,
que están relacionadas con el género en la tablita que mostró Sebastián, son todas relaciones lineales. Eso supongo yo que viene de la relación que mencionaba de Riemann-Hurwitz, ¿no? Sí, es que si la relación no es lineal, rápidamente te va a pasar del 84 a G-1. Ah, claro, también. Pero yo tengo una pequeña pregunta, y es que, porque en el fondo lo que hacen es tomar una familia de grupos con un apellido, digamos, Claro. y... ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, te escucho, te escucho. Lo que pasa es que, según lo que mostraba esa tablita, tomaban una familia de grupos con un apellido común, digamos, analizaban, supongo yo que a partir de la relación de Riemann-Hurwitz, eso decía más o menos, daba una cota, y en algunos casos se ponían a ver si es que para infinitos géneros, digamos, habían grupos que realizaban la cota. Pero mi pregunta es, ¿existirá un apellido suficientemente raro para grupos de manera que no exista una familia infinita de géneros que realice la cota? Tal vez está un poco contenido en lo que dijo, pero bueno, no sé, no tengo, no sé. Claro, si le colocan muchas restricciones al grupo, en algún momento va a llegar a que no va a tener incluso. O va a tener muy poquita. Claro, sí, o sea, me estás haciendo la pregunta como al revés, digamos. Colocarle hartas condiciones al grupo de modo que que sea Que tan queden restrictivo. finitos, algo de ese estilo, que realicen la cota. Unas pocas claro, o sea, las condiciones que les coloque al grupo, si va a seguir siendo finito, entonces al menos va a haber algún género en el cual actúe. Eso porque sabemos de que todos los grupos finitos actúan en alguna superficie de Riemann, pero claro, si le colocas demasiada, no lo sé, probablemente te vas a reducir solamente a uno o a una colección finita, no sé, no sé la respuesta. Bueno, gracias. Me imagino que si uno no le exige que sea el grupo completo, entonces puede meterlo en un grupo mucho más grande y eso a su vez meterlo en un género grande, mientras haya un grupo que cumpla la condición. Claro, sí. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, y fueron bastantes, la verdad, tuviste harto éxito, les pido que agradezcamos una última vez al charlista, usando sus manitos virtuales. Gracias. Gracias por la atención y por venir a escuchar la charla. Gracias nuevamente por venir.